Bien, amados, continuando la enseñanza que hemos tenido este último tiempo, recuerde que estamos hablando acerca de la honra del ministerio, la honra del llamamiento del Señor. Y la honra del llamamiento del Señor es algo que debemos siempre, de día a día y de tiempo en tiempo, debemos estar siempre examinando cómo estamos llevando adelante y a cabo nuestras labores en nuestro llamamiento, cómo estamos llevando a cabo nuestras funciones en el Señor. Como seres humanos, lo más probable es que ninguno de nosotros haya calificado jamás para un llamamiento santo, pero a Dios le plació que nosotros fuésemos llamados, y hemos entendido que la honra del llamamiento de Dios, el servirle, tiene un distintivo que tiene que ser conforme a su corazón y conforme a su naturaleza. Nunca se olvide de eso. Usted tiene que servir al Señor en conformidad al corazón de Dios y a la naturaleza de Dios. Usted jamás y yo jamás debemos nunca mezclar nuestras funciones en el llamamiento del Señor. Nunca debemos poner nada que distorsione, que distraiga nuestro llamado y nuestro ejercicio delante del Señor. Nunca debemos permitir que hayan cosas que nos distraigan con respecto a todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Me gustó mucho la frase que el apóstol Tamo declaró el último día, cuando él dijo lo siguiente. Él dijo: todos tenemos un llamamiento. No solamente existían los llamamientos ministeriales, sino que también los llamamientos a representarle, que es el más grande llamamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y donde quiera que Dios nos haya ubicado en el mapa o en el organigrama de la vida, donde quiera que Dios a usted le haya ubicado, usted va a tener que dar cuenta de cómo ejerció en ese lugar donde Dios a usted le ubicó, donde Dios a usted le puso para ejercer su llamado. Y esto es tan determinante en muchas cosas. Es tan determinante en tantas cosas, en tantas situaciones. Es tan determinante que usted y yo ejerzamos de una manera sabia, de una manera pronta, de una manera prolija, de una manera pura, que tenga el contenido divino, cada una de las cosas que usted hace, que el distintivo sea que la gente pueda ver a Dios en usted. Usted pensará, cosa no fácil, ¿no? Cosa no fácil. Claro, no es fácil cuando queremos hacerlo en nuestras fuerzas, pero cuando las hacemos en la fuerza de Dios, obviamente que Dios hace, cumple y lleva adelante su propósito. Y en eso usted tiene que tener la seguridad de que Dios lo que se propuso hacer en nosotros lo va a hacer. Aún a pesar de usted, aún a pesar de mí, Dios lo va a hacer. El que nos llamó fieles para completar su obra en nosotros. Entonces, hemos visto las características de cómo y cuál es la naturaleza y cuál es el corazón con el cual Dios debe manifestarse a través de nosotros en el servicio. Entonces, en el mundo hay muchos tipos de liderazgo, así como en la Biblia también hay muchos tipos de liderazgo. La Biblia está plagada, la palabra de Dios está plagada de ejemplos de cómo se ejerce el llamado. Está plagado de ejemplos. Y usted, de todos esos ejemplos, usted puede aprender, para bien o para mal. Usted puede aprender, ya sea para enriquecer su vida o para que su vida sea vista de la forma más humana, carnal y terrenal. O también como otros hombres de Dios que sirvieron a la altura del estándar del llamamiento de Dios. Y esas cosas, lógicamente, que requieren ciertos, el servir a Dios, a este Dios santo, requiere de cualidades que tan solamente Él nos puede compartir. Por eso el llamamiento es conforme a su corazón y a su naturaleza. Su naturaleza y su corazón no puede servir como Dios a usted le demanda. Solamente usted tiene que estar lleno de Él para poder ejercer en esa función. Entonces,
el día de hoy vamos a ver el servicio o el liderazgo según los hijos de Sarvia, ¿no? En algún momento hablamos acerca de ello, pero hoy día vamos a hablar de ellos en otro contexto, ¿no? Hay muchos ejercicios en la Biblia, hay muchos ejercicios de liderazgo. Yo recuerdo años atrás, nosotros teníamos, en la iglesia donde yo crecí, cuando nos juntábamos y nos reuníamos con los jóvenes o con los de aquel tiempo a hablar del Señor, todos teníamos un ideal. A uno le hubiera gustado ser como David, otros querían ser como Eliseo, otros querían ser como Moisés, otros hubieran querido ser Noé, otros querían ser Abraham, y así sucesivamente. Todos querían un ingrediente de cada ministro que la palabra de Dios tiene. Y si bien es cierto, aspirar el espíritu de un hombre que ha servido a Dios en el contexto de cada uno de los nombres que yo le di, obviamente que es un ideal que uno quisiera alcanzar y quisiera imitar y quisiera llevar adelante un trabajo de esa naturaleza. No obstante, todos ellos carecieron de algo que solamente vino a demostrar que la humanidad nuestra en cualquier momento a nosotros nos puede pasar la cuenta. Nuestra humanidad en el ejercicio de nuestras funciones nos puede pasar la cuenta. Y usted para servir a Dios, yo para servir al Señor, tenemos que tener corazones muy inofendibles, ¿no? Tenemos que aprender a que puede llegar el momento que Dios nos exhorte con mucha dureza, producto de la asignación que tenemos de representarle. Una persona que no representa bien a quien le envía, en lo natural, es crítico. Cuando a ti una persona te escoge para representarle en cualquier área de la vida y tú no lo haces, te vas a llevar una reprimenda, un reto, una corrección, porque es propio del que te dio la posibilidad, la oportunidad de poder representarle a Él en su calidad, ¿no? En su calidad más excelente. Por eso Dios, cuando Él nos llama a servir, quiere que lo hagamos conforme a su corazón y conforme a su naturaleza. ¿Para qué? Para que la orden recibida, para que la instrucción con la cual Dios nos ordena trabajar, no sea contaminada con nuestras emociones y con nuestras opiniones y con todo aquello con lo cual se distorsiona el ejercicio. Entonces, nosotros debemos aprender aquello, porque es el guiarnos por esa línea, el guiarnos por esa directriz divina, nos va a permitir ser muy precisos, nos va a permitir ser muy excelentes, nos va a permitir ser muy exactos, nos va a permitir ser muy fructíferos. Y el ser fructífero a ti y a mí nos va a permitir también disfrutar de los privilegios de Dios. Porque así como las responsabilidades de Dios tienen una demanda altísima, así también es como Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces, usted y yo no podemos, en ninguna medida podemos distraernos de aquello que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Para qué? Para que usted no desperdicie nada en su vida. Mire, hay algo que usted debe aprender, que en su vida no haya ningún desperdicio de nada. Que usted todo lo que haga sea provechoso. Aún los momentos de ocio que usted pueda tener, aún aquello tiene que ser provechoso. ¿Se ha dado cuenta usted que hay algunas personas que en los momentos de ocio, y voy a hacer un segundito aquí nomás de paréntesis, hay personas que cuando tienen ocio, de pronto, un ocio que a usted le guste, ¿cuál es el ocio que a usted le puede gustar? El fútbol, algunos ya se ven 5 partidos en un día, o de pronto el otro ocio podría ser, no sé, ver una película que a usted le haga reírse hasta ya no más dar, para que ejercite los músculos de la cara, ¿cierto? O usted puede hacer cualquier ejercicio de ocio que le beneficie, porque hay ocios de descanso que a usted le pueden beneficiar. Pero la ociosidad que no tiene sentido y que está vacía de contenido,
obviamente que esa tiene que ser reprendida y tiene que ser rechazada con la más enérgica exhortación. Entonces, usted debe aprender siempre que su vida tiene que ser determinante en cuanto a cómo usted usa su tiempo. Nada tiene que ser desperdiciado en su tiempo, nada, absolutamente nada. Pero esa máxima la pone usted. Por eso en el ejercicio de las funciones de liderazgo, usted puede de pronto no estar leyendo la Biblia. Por poner un ejemplo, no sé, usted puede de pronto estar metido, a ver, ¿dónde? En YouTube. Y hay algunas personas que cuando están aburridas se meten al YouTube y comienzan ahí a revisar cositas y todo. Aún en ese ocio usted puede edificarse por ser. A mí me gusta leer mucho acerca de los pensadores, por ser qué pensaba Einstein, cuál era el pensamiento de Nietzsche, ¿cierto? Que Einstein y Nietzsche hay un polo totalmente opuesto, ¿no? O sea, ¿qué opinaban las personas que eran contrarias a Dios? Porque es la única forma de yo saber cómo vulnerar esos pensamientos que están en contra de Dios. Usted puede edificarse en esos momentos de ocio, usted está echadito en el sillón ahí, con el dedo nomás, lo único que mueve es el dedo. Esos momentos de ocio donde su cuerpo no hace nada, solamente el dedo. O sea, aún eso puede ser de edificación para usted si usted lo sabe hacer. Entonces, en el liderazgo, de igual manera, usted tiene que ver cómo va ejerciendo sus labores aún en los momentos de descanso que usted pueda tener, de ocio, de relajo, llámele como usted quiera. Y en todo eso usted tiene que servir conforme al corazón de Dios. Usted sabe que cuando al ocio lo gobiernan las debilidades del ser humano, el ser humano comienza a incurrir en áreas que no debe. Y ahí tenemos toda la basura que puede darle YouTube, o toda la buena información que le puede dar YouTube, toda la buena información que le puede dar Google, o toda la mala información que le puede dar Google. Entonces, todas las cosas son buenas a aquel que sabe administrarlas, a aquel que tiene dominio propio y todo aquello. Aún dentro del ejercicio de liderazgo, usted necesita tener dominio propio, ¿no? Porque una persona que no tiene dominio propio en el ejercicio del liderazgo siempre va a querer hacer las cosas como quiere o como las aprecia, pero no como se le instruye. Y el día de hoy, el hablar de los hijos de Sarvia tiene que ver mucho con el dominio propio, tiene que ver mucho con la sabiduría, tiene que ver mucho con los contenidos que se desprenden de su interior. Porque usted puede tener una muy buena posición, de liderazgo, una muy buena posición de ejercicio dentro de la iglesia, pero si el dominio propio no es parte de una característica que es tan vital en el que sirve, usted puede ser un desastre y puede dejar el desastre en medio de gente que lo único que desea es servir, superarse, aprender, crecer y todo aquello. Entonces, el liderazgo de los hijos de Sarvia tiene un ingrediente que está muy escondido, que es sutil, que parecen buenas intenciones, pero que está cargado de personalismo, de egocentrismo, está cargado de protagonismo, está cargado de pretensiones personales. Y usted en el servicio al Señor, usted no puede tener pretensiones personales. Cuando usted es llamado a servir, usted se olvidó de sus pretensiones. Cuando usted fue llamado a servir, usted se olvidó de sus demandas. Usted ya no tiene derechos. Usted lo único que tiene son responsabilidades. Y las responsabilidades a usted le ubican en situaciones de privilegio. ¿Para qué? Para que usted disfrute en el servir a Dios. Todos los hombres que sirvieron a Dios con un corazón y con una naturaleza divina, no tan solamente tuvieron la grandeza y del ejercicio en cuestión, sino que también tuvieron los privilegios del mismo. Entonces, si nosotros tuviéramos que hablar de los hijos de Sarvia, podríamos comenzar en 2 de Samuel, capítulo 16, verso 9, para poder tener el primer paso de lo que tenemos que hablar con respecto a ello. Entonces, si yo le hiciera la pregunta que le hice hace unos momentos atrás, ¿cuál es el servicio que a usted le caracteriza? ¿Cuál es el corazón que a usted le caracteriza? Yo le podría preguntar a una mujer aquí,
¿Cuál es el corazón que caracteriza tu servicio? ¿Tú tienes el corazón de Marta, que afanada se pierde en las labores y deja lo más excelente? Ojo, no diciendo que las labores son malas, solamente que tienen su lugar. Por ejemplo, si yo estoy enseñando aquí y de pronto viene un ministro y viene uno de los líderes y me dice: pastor, voy a pintar aquí, porque este es el día que yo puedo pintar. Lo primero que yo le diría sería: no, ubícate, viejito, ubícate. Claro, entonces, cuando tú ves el corazón de Marta, no es un corazón que está mal, está desenfocado de cuándo, cómo debe hacer sus funciones, en qué momento las debe hacer. Porque hacer las funciones de un hogar es vital para una mujer, porque una mujer, el sello de una mujer es su hogar, el sello de una mujer es su casa, el ordenamiento, la fineza con la cual mantiene su entorno, todo eso habla de ella. Es el sello de su liderazgo dentro de su casa. Así como el sello de un hombre es cómo se ve por fuera. Cómo se ve por fuera la casa es responsabilidad del hombre. Cómo se ve por dentro es responsabilidad de la mujer. Ya están pensando lo que necesitan hacer en la casa, ya, ¿no? Dios mío, tengo esto pendiente. Entonces, todas esas cosas hablan de usted porque son los entornos en los cuales usted gobierna. Y eso tiene que ser distintivo. No sé, de pronto se ha dado cuenta que uno como hombre a veces dice: uno de pronto hace cosas así y dice: ya, las voy a dejar aquí porque las voy a sacar en algún momento. Dios mío, esas cosas se fosilizan en el lugar, ¿no? O sea, ya después ya no se pueden tomar, sino que hay que pescar una picota y un chuzo para poder desprenderla del lugar donde se pusieron, porque ya se fusionaron con el lugar. Entonces, hay liderazgos que son buenos, hay liderazgos que son buenos en lo visible, en lo que se ve, pero no en la concreción final. Por eso, yo por ser, cuando hago cosas en casa tengo un problema. Hago muchas cosas al mismo tiempo. Dejo una cosa aquí, dejo una cosa acá, y después de pronto miro y digo: oye, estoy haciendo hartas cosas, pero me cuesta terminarlas porque como comencé a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y eso lógicamente es algo que se tiene que perfeccionar. Claro que sí, claro que tiene que tener perfección. Mi esposa tiene el problema opuesto a mí. Mi esposa hace las cosas y uno quiere que ande en el aire para no ensuciar. Entonces uno tampoco puede andar en el aire. No me desordenen los sillones, dice ella. Pero ¿cómo y a dónde me voy a sentar? ¿Que voy a andar en el aire? ¿Voy a estar parado todo el día como lámpara ahí? No se puede. Entonces, de pronto cuando uno se ejercita en las áreas de la vida, uno tiene que saber que todo lo que uno hace tiene un sello. Los hijos de Sarvia tenían un sello. Y parece que, al igual que mi esposo y yo, cuando hacemos nuestras funciones en las diferentes áreas que nos toca, yo la veo que ella es muy buena en lo que hace, como yo sé que soy bueno en lo que hace. Por eso usted ve la casa que está ahí, ¿no? Que podemos usarla y podemos hacer todo lo que hacemos. Pero hay detalles que determinan que necesitamos perfeccionar en algunas cosas. Claro que sí. Claro, porque usted de pronto puede decir: uy, qué linda le quedó su casa, pastor. Sí, pero si usted va al detalle, hay muchas cosas que me faltan. Claro, porque usted es asombrado por lo macro. Por eso cuando alguien le conoce a usted dice: oye, tú, hermoso, pero no más se acerca a ti, comienza a ver lo que necesita ser perfeccionado. Así somos en Dios. Cuando tú vas al detalle, cuando tú vas a lo fino, tú te vas dando cuenta que necesitamos ser perfeccionados en Dios. Entonces, los hijos de Sarvia tienen ese detalle, ellos hacen alardes de sus funciones que son muy valientes, pero en la motivación, en lo detallista, hay cosas que son importantes que no se pueden pasar por alto. No se pueden pasar por alto. Entonces, el texto dice, 2 de Samuel, capítulo 16, versos 9 al 10. Dice: entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey. Este es cuando David tenía que salir arrancando de
de Absalón, porque Absalón le usurpó el trono, y él va saliendo de Jerusalén, y un hombre llamado Simeí lo maldice, ¿no? Lo maldice y le dice improperios muy fuertes al rey. Entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. A ver, la primera pregunta que le hago a usted: ¿qué haría usted si a usted le confrontan o le agreden verbalmente a una persona que usted ama y respeta? ¿Qué es lo primero que usted hace? Defenderla. Por ser, yo no quisiera encontrar un tipo un día que subiera y bajara a Daniel, ¿cierto? Y la Asti recién viniera del cuartel y viniera con la 45 ahí, ¿no? Entonces va a pasar raspando que no le pegue 2 tiros ahí mismo. ¿Claro? Porque cuando a usted le dañan lo que usted más ama, obviamente que usted de pronto puede mirar a esa persona y quizás va a querer tomar lo que más tiene a mano para defender lo que usted ama. Lo que hizo Abisai parecía loable, parecía lo que él hizo, estaba expresando su amor, su respeto, su reconocimiento. Estaba hablando en contra de mi rey. Y esto yo no lo voy a tolerar. Entonces ahí le dice: mi señor, déjame cortarle la cabeza a este perro. ¿Quién es este perro muerto que viene a afrontar así al rey? ¿Me entienden? Y eso es algo que se desprendería de cualquiera de nosotros. Pero David le dice, y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Y esa frase es muy distintiva, ¿no? Esa frase, ¿qué tengo yo con vosotros? La vamos a ver más adelante, ¿no? Ahí vamos a interpretar esa frase. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Entonces, una de las cosas que tú aprendes de David es que David escucha y examina aún lo que sus enemigos le pueden decir. Porque, como yo le he enseñado en otro tiempo a usted, un enemigo a usted le va a decir siempre la verdad acerca de usted. ¿Y sabe por qué? Porque un enemigo no tiene parentesco con usted. Un enemigo a usted le va a decir todo lo que él ve acerca de usted, porque él no tiene compromisos con usted. Un enemigo no tiene compromisos contigo. No va a sacar ni va a añadir a su vida. Él, si te dice algo, te lo va a decir porque él es lo que él ve. Porque un enemigo cuando a ti te dice algo es porque está viendo algo que tú no ves, pero él lo ve desde su perspectiva de enemigo. Por eso, amado, una regla muy importante en la vida: siempre escuche a aquellos que puedan ser sus enemigos y no tienen nada con usted. Usted ni gana con ellos, ni ellos ganan con usted. Esas personas que pueden observarle a usted y le pueden decir algo, y usted puede aprender, como David. Porque Simeí, era un hombre. Simeí era un hombre que estaba del lado de Saúl y no de David. Por lo tanto, él no tenía ninguna pretensión, al contrario, él estaba defendiendo a su rey, al que había ya muerto. Entonces, lo primero, cuando usted está desarrollando una función, ¿no? El que predica, el que enseña, el que instruye, está comprometido con el mensaje que anuncia. Pues predicar lo que usted enseña, lo que usted instruye, predicar este mensaje solo porque constituye una poderosa y sorprendente revelación y no desear vivirlo, manifiesta automáticamente que tenemos el espíritu de los hijos de Sarbia. Cuando usted pretende hacer algo y le gusta enseñar, pero a usted le va a costar andar en esa enseñanza, usted es como los hijos de Sarbia. Y yo soy como los hijos de Sarbia. Cuando usted enseña algo, cuando usted quiere provocar algo, y en el discurso sale bien, pero a la hora de hacerlo, ¿me entiende? Usted queda tirado en el piso o queda tirado en el camino. Entonces, en sus labios fue solamente un discurso nada más. Entonces, en la vida del liderazgo es así, ¿no? Los hijos de Sarbia son como aquellas personas, ¿se ha dado cuenta? Aquellas personas que de pronto en la iglesia dicen: oiga, pastor, podríamos hacer esto y podríamos hacer esto otro. Y uno dice: ok, ya, hazlo. No, pues yo digo que hay que hacerlo, pero que lo haga otro. Son esas personas que siempre a usted le quieren dar órdenes, pero que nunca hacen nada. Tienen harta idea,
Claro, y tener ideas, cualquiera las puede tener. El tema es que tú cuando tienes ideas, tienes que saber cómo concretarlas. ¿O no? Claro que sí. Se imagina que un pastor comience a tener hartas ideas y diga, bueno, ¿y pastor, y cómo lo hacemos? Bueno, veamos qué las va a hacer. Entonces, ese es el problema. Por eso los liderazgos requieren de precisión, requieren de exactitud, requieren de certeza. La palabra de Dios, cuando es exhortada, siempre es con certidumbre, nunca con incertidumbre. Y los que andan en incertidumbre abundan, como los hijos de Sarvia. Que tú nunca sabes que en sus arengas, en sus declaraciones, tú nunca sabes lo que esconden. Esos son los hijos de Sarvia. Entonces, aprender de ellos nos permite a nosotros también evidenciar y conocer nuestro corazón. Porque lo que nosotros necesitamos es aprender a conocer nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sepamos la medida de la cual Dios no tiene que invadir. Por eso los liderazgos tienen que ser ejercidos conforme al corazón de Dios y la naturaleza de Dios. Cuando tú no conoces tu corazón, o quieres ignorar conocerlo, entonces ese corazón te va a hacer pasar muy malas experiencias. Entonces ahí se concreta, ahí se define, y ahí podríamos entender por qué el profeta dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién le conocerá? Entonces, cuando tú estás en esa premisa, cuando tu vocación para servir, desde tu interior brota el anhelo de saber hacerlo y de querer hacerlo bien, entonces tú siempre vas a ser un ministro que esté siempre a los pies de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer todo bien y con exactitud, nunca bajo las opiniones personales con las cuales uno pueda mirar las cosas. Los hijos de Sarvia eran así. Ellos actuaban de acuerdo a lo que veían, pero no de acuerdo a lo que Dios mostraba de las situaciones. Por eso David dice, déjalo. Quizás Dios me está hablando por él. ¿Y quién puede cuestionar a Dios cuando quiere hablarle a uno a través de los enemigos? ¿Se ha dado cuenta que cuando Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos? Cuando Él dice, amadas a una... Si tú amas a tus amigos, no haces nada extraordinario. Pero cuando tú logras amar a tus enemigos, Dios mío, tú estás llegando a un estándar y tú estás mostrando una faceta divina que solamente Cristo la pudo mostrar. Por eso amar a los enemigos es ya estar dando el estándar de Cristo. Usted me dirá, pastor, de acuerdo a lo que usted está enseñando, se hace difícil servir. Claro. ¿Usted cree que a Cristo no le costó nada graduarse? A Él le costó graduarse. Porque Cristo se tuvo que graduar. Y Jesucristo se graduó en la universidad de la humillación. Porque la universidad de la humillación es el más alto rango, del aprendizaje, la humillación. Ese es el más alto y a la vez la más profunda enseñanza que podemos recibir de Él. La graduación, cuando tú te gradúas en la humillación, tú estás apto para poder administrar cualquier cosa que Dios te quiera dar. Tremendo, ¿eh? Dígame que no. Yo sé que eso no saca muchos amenes. Yo sé que a usted le cuesta humillarse, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque esta es una máxima para mí también. Claro que es una máxima. Es una máxima, es un estándar casi imposible de alcanzar. Es un estándar que pareciera ser que uno dice, no, Cristo llegó, difícil que yo llegue. No, si hubieron otros que llegaron. Hubieron otros que llegaron como Cristo. Así como Cristo llegó, hubieron otros que llegaron. Y tú y yo vamos a llegar. Tenemos que llegar. Debemos llegar. Es que en este caminar no tenemos otra alternativa. Por eso hablar de los hijos de Sarvia va a ser un aprendizaje muy hermoso. Entonces dijimos, en este versículo que es el lema, vemos que David responde, entonces, de acuerdo a este texto, vemos que David responde al requerimiento de Abisai con esa pregunta: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Entonces, ¿quién era Sarvia?
Porque es extraño aquí cuando uno comienza a hacer un análisis de todo esto. Sarvia era una hermana de David. Por lo tanto, los hijos de Sarvia eran sus sobrinos. ¿Se ha dado cuenta usted que de pronto cuando uno tiene hermanos, si yo tengo 4 hermanos, nosotros somos 5 en la familia. Pero todos mis hermanos son distintos. De pronto de un hermano puede brotar, de uno de tus hermanos puede brotar la más alta, los más altos estándares, pero de pronto de otros pueden brotar los más tenebrosos y oscuras perversidades. Y de un mismo linaje. Eso es lo extraño, que de un mismo linaje puede brotar así tanto la maldad como la mismísima representación de lo que Dios es. Yo la palabra de Dios la veo muy fría. La veo muy fría en el sentido de lo emocional. La palabra de Dios no es emocional. Porque, mire, si a mí un sobrino me dice, tío, hagamos esto, yo lo más probable es que para no herir sus sentimientos, yo le diría, hijo, le diría yo, no te vayas por ahí. No. Pero David, cuando escuchó esta aseveración, ¿cierto? Cuando escuchó este consejo de su sobrino, que en el fondo Abisai era uno de sus guardias personales, además era uno de sus guardias personales. Cuando él escucha este consejo de él le dijo, ¿qué tengo yo contigo? ¿O qué tú tienes conmigo? No es fácil tener que frenar a alguien. Sobre todo si tú te encuentras con la madre de esa persona. No, pero ¿cómo tratas a mi hijo así? Pues si es sangre de tu sangre. ¿Se ha dado cuenta usted? De pronto cuando uno hace una exhortación a alguien de la familia, pero ¿cómo tú eres así? Es de tu sangre. Está bajo la promesa. Y bien, comienzan todos esos epítetos evangélicos. ¿No? Es de la promesa y todo eso. Pero de acuerdo a lo que David le dice a su sobrino, no es muy blando, no es muy halagador. Entonces, ¿quién eran estos hijos de Sarvia? ¿Cierto? Eran hijos de la hermana. Y eran estos 3, Joab, Abisai y Asael, ¿no? Quienes pertenecían al ejército de Israel y eran considerados, ¿cierto? Estaban considerados entre sus 30 valientes. Los 30 valientes de David, ¿no? Y ellos ocupaban un lugar especial porque eran 3 preeminentes hombres, ¿no? Y el tema aquí, lo destacado aquí, es que los 3 hijos de Sarvia, o sea, los 3 sobrinos de David, no es que eran buenos, eran muy buenos, o sea, eran excelentes. Ellos no tenían ninguna, no había posibilidad de ver en ellos algún detalle, eran aguerridos. Entonces conozcamos primero a Joab. ¿Quién era Joab? Y luego a sus hermanos en cada uno de los incidentes de la palabra de Dios, para entender cómo eran ellos, ¿no? La Biblia nos deja ver el perfil de estos hombres, ¿no? Primera de Crónicas, capítulo 11, vamos ahí por favor, Primera de Crónicas, capítulo 11, capítulo 11 del 4 al 6. Dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, ¿no? Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Mire, lea bien este texto aquí, ¿eh? Lea aquí porque aquí hay una tremenda enseñanza. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Mire, este hombre, tú lo puedes ver valiente, a la voz de su rey, y lo que el rey pidió, lo ejecutó al tiro. Y se ve así. Pero las pretensiones
de Joab estaban mucho más escondidas que esa rapidez con la cual fue a tomar la ciudad. Porque David hace algo que evidencia el corazón de Joab, ¿no? El primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. ¿Y quién fue el que salió? ¡Fum! ¿Qué era lo que quería hacer él? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo las personas son fáciles evidenciarlas? Y David dijo, el primero que suba ahí y me la conquiste va a ser mi jefe y va a ser cabeza de todo mi ejército. No estaba terminando de hablar David y ya el otro estaba cortándole la cabeza a todos ahí arriba. ¿Se da cuenta? Porque estas palabras que están entre líneas en la palabra de Dios son las que te evidencian tu corazón y mi corazón. Son las que evidencian motivaciones, pretensiones, aspiraciones. Y ojo que yo desde los púlpitos he escuchado, usted tiene que aspirar. ¿Qué será? ¿Aspirar neopren? ¿Qué sé yo? ¿Aspirar gasolina? ¿Qué es lo que...? Sí, porque de pronto dicen eso, pero sea preciso, sea exacto. ¿Qué quiere? ¿Aspiraciones a qué? Si usted en la iglesia no tiene que aspirar a nada, hermano, a nada. Usted lo que tiene que hacer es descubrir su propósito y su propósito le va a llevar hacia la perfecta, buena voluntad de Dios sin que usted no tenga que hacer ninguna aspiración o pretensión personal. Y eso hay que derribarlo y hay que cortarle la cabeza al tiro a ese demonio que se levanta en contra de usted, no a usted. Al demonio que se parece mucho a usted. Entonces cuando la Biblia determina y detalla estas cosas, entonces usted va comenzando a ilustrar la Biblia, usted le ilustra su perfil. Por eso aquí dice, ¿no? Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. ¿Y por qué fue hecho jefe? Porque fue lo que prometió David. El primero que suba va a ser hecho jefe. Amado, notemos que Joab llegó primero a conquistar la ciudad de los jebuseos y por mérito militar y valentía llegó a ser general del ejército de David, su tío. No llegó por elección de Dios. Llegó a ser jefe y cabeza por mérito militar. Usted, mi hermano, no llega a ser lo que quiere ser por mérito. Usted llega a ser lo que Dios quiere que usted sea, porque todo aquello que está en usted y que caracteriza que Dios está en usted, usted va a llegar hasta ese lugar donde le lleve la estampa, el estándar de Dios en usted, no por méritos, porque esto no es por méritos. Esto es difícil de ilustrar en una forma más, de ilustrarlo más suave, que usted no se me ofenda en las cosas que yo le digo. Pero la palabra de Dios es tan confrontacional, la palabra de Dios te confronta con tu naturaleza y mi naturaleza, con tu corazón y mi corazón. Por eso el servicio a Dios, vamos a repetir constantemente esto, el servicio a Dios es de acuerdo al corazón y la naturaleza de Dios, siempre. La elección de Joab fue de acuerdo a su rapidez. Él estaba ahí, él estaba mirando qué iba a decir el rey, ¿no? Y él la agarró de primera. Él no le dejó espacio a nadie. Y los dos hermanos, Abisai y Asael, eran bravos. Estaban entre los valientes. Entonces, Joab entonces peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajero a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. Porque mire aquí lo que le dice Joab. Le dice: no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, subió allá, ¿no? Cuando él captura a Rabá, ¿no?
Eso también aparece en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 26, también aparece ahí, ¿no? Joab captura la ciudad, la somete, está rendida y envía mensajeros y le dice a David, sube David, porque si no subes, mire, ahí ya se estaba viendo el corazón de Joab. Sube rápido, no te demores, porque si no le voy a poner mi nombre. Así dice la lectura, ¿sí o no? Así decía la lectura, así dice. Esto es como que, oye, no, mira, si el pastor no se pone las pilas, yo voy a comenzar a hacer las cosas y la gente me va a ver a mí como el ministro. Es el mismo mensaje. Joab. Ahí, cuando una persona habla así, es el espíritu de Joab detrás de esa persona. Porque le está dando un mensaje. David, capturé la ciudad. Sube rápido. Porque si te demora un poco, esta gente está enfervorizada y está aclamando mi nombre. Así que sube rápido para que le pongan el tuyo. ¿No? Entonces, este hombre tenía pretensiones. Porque ¿qué quería ser él? Cabeza y jefe. Mire, cuando usted llega a un lugar donde Dios nos lo ha puesto, así como lo subieron, lo van a bajar. ¿No? Porque los que estamos en la presencia de Dios, usted sabe que en el cielo, yo le he enseñado que en el cielo hay un principio. En el cielo, el que se sube, lo bajan. Y el que se baja, lo suben. Por eso Satanás quedó sin pega. Porque quiso subirse al lugar donde no lo llamaron y lo bajaron. Y el que se humilló fue exaltado. Amén. Ese es el principio que existe en el cielo y se replica aquí en la tierra. Si usted aquí se humilla, es exaltado. Pero si usted se exalta, va a ser humillado. Nunca me olvidé de esa frase, ¿no? Esa frase la escuché hace muchos años atrás. Cuando Joab hace esto, es un gesto de mucha lealtad a favor del rey. ¿Sabe usted que la palabra Rabá en hebreo significa grandeza o grande? ¿Por qué Joab quería conquistar esa ciudad? Si la ciudad significa grandeza, grande, ¿por qué quería, justo esa ciudad quería conquistar? Porque quería ser grande. Porque de acuerdo a lo que tú conquistas, a eso es el nombre que se te da. Entonces, Rabá significa grande o grandeza. Bien, podemos aplicar entonces que los pensamientos de este hombre eran traspasar todo dominio a su rey, aparentemente. Joab dijo con esta acción, yo no quiero que la ciudad lleve mi nombre, sino el nombre de mi rey. Eso es lo que le trata de decir. Sube porque yo quiero que lleve tu nombre, pero cuando le está diciendo que se apure, es porque si se demoraba, alguien tenía que ponerle nombre, porque en aquel tiempo cuando conquistaban una ciudad, llevaba el nombre del que la conquistaba. Esa era la norma de aquellos tiempos. Entonces, así pensaba Joab. Hasta aquí, así hacía pensar que Joab tenía lealtad y favor y se esforzaba por su rey. Él no quería para sí la grandeza, aparentemente, los logros ni las conquistas, sino para el rey. Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel, por favor, capítulo 14, versos 1 y 3. Vamos a ver otro ejemplo de la fidelidad de Joab para con el rey, ¿no? Dice, conociendo Joab, hijo de Sarvia, recuerde que estamos hablando de Joab. Él a medida que va creciendo, se va como perfilando, va mostrándose, sin que el rey lo llame. Recuerde usted que uno, en la antigüedad, el rey siempre tenía a sus valientes a su alrededor, pero todos los que estaban a su alrededor tenían que proteger
pero las innovaciones no eran muy bien vistas, porque teníamos que estar sujetos a las directrices del rey. Por eso usted cuando sirve a Dios, usted no tiene que improvisar, usted tiene que esperar qué Dios quiere de usted. Porque en la improvisación, en hacer cosas que de pronto pueden parecer buenas, pero no lo son, de pronto ahí nos podemos equivocar. Entonces, Joab, como era sobrino de David, él hacía cosas para mostrarse. Usted sabe que en el fútbol hay una jerga que se dice, mira, tú vas a jugar hoy día, muéstrate. O sea, oye, hoy día te toca cantar. Es la primera vez que vas a cantar, así que muéstrate. Hoy día es tu primer día de danza. Muéstrate. O sea, uno podría usar, hermano, esos términos en cualquier... Hoy es el primer día de la predicación. Ay, Dios mío. Hoy el primer día que tú vas a predicar. Ve cómo haces descender fuego del cielo. O sea, cada persona va a tener sus pretensiones porque quiere mostrarse, ¿no? Usted tiene que saber cómo usted va a ser usado y cómo Dios va a usarlo a usted en su esencia, en su naturaleza, en su corazón. Por eso voy a repetir constantemente esto. Cuando usted a Dios le dé una posibilidad, una oportunidad, muestre su corazón y muestre su naturaleza. No muestre el suyo. No muestre sus pretensiones. Porque ahí usted va a sucumbir. Ahí usted se va a perder en su egocentrismo. Ahí usted se va a perder en sus demandas, en aquellas que están escondidas. Como se perdió Joab en las suyas. Entonces, en este texto, en 2 de Samuel capítulo 14, verso 1-3, dice, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Recuerde que Absalón huyó, habían pasado más de 2 años que Absalón no veía el rostro del rey, había pasado mucho tiempo, y Joab sabía que David amaba a Absalón, lo amaba mucho. Y pareciera ser el amor que le tenía, pareciera ser que era por la belleza de Absalón. Absalón era un hombre muy bello. Según la Biblia, dice que desde la cabeza hasta los pies no había defecto en él. O sea, era un hombre del cielo, pero caído. Cualquier mujer hubiera querido uno con Absalón. ¿Ah? Cualquiera hubiera querido uno como ese Absalón, ¿no? Porque hay algunas oraciones de algunas princesas. Señor, ¿cuándo llegará mi Absalón? ¿Ah? Porque era perfecto, de la cabeza hasta los pies, bellísimo. El problema de Absalón era su corazón. Porque no era que no tenía liderazgo, ojo, no era que no tenía liderazgo. No era que no era bello, no era que no tenía linaje, no era que no venía de una genética de rey. No, poseía todos los ingredientes. Pero su problema estaba en el corazón. Ahí estaba su problema. Como muchos que pueden tener respaldo, pueden tener dones, pueden tener belleza, pero si no tienen corazón, son un desastre. Y ese es un problema para la iglesia, es un problema para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque al no tener un corazón rendido, al no tener un corazón moldeable, contamina todo lo que está sano. Por eso el corazón es vital. Dentro del ejercicio de una persona, dentro de lo que una persona quiere ejercer, mientras no examine su corazón y sus pretensiones lo sobrepasen, se va a transformar en un hijo de Sarvia, que puede morir de la forma más desastrosa. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba a Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, mira, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. ¿No? Voy a parafrasear la segunda parte porque es una historia muy larga. ¿Qué es lo que hizo Joab? Voy a leer la segunda después. ¿Qué es lo que hizo Joab? Joab quería hacer volver a Absalón, pero tomó una mujer y la mandó a hablar con el rey.
Y le contó toda una historia. Y David, que era entendido, que era un hombre que tenía revelación, que era un hombre que cuando hablaba a alguien discernía el corazón, escucha a la mujer. Y la mujer le hace un cuento, ¿cierto? Que como que venía de luto y todo eso, ¿no? Entonces, David respondió a la mujer. Ya, al final, cuando David la escucha, sabe que no es una historia verdadera, sabe que hay alguien detrás de esa historia y de esa mujer, sabe que hay alguien. Mira, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esas personas que de pronto quieren algo de alguien, entonces como no quieren ir a pedírselo, le dicen, mira, ¿por qué no le preguntáis a la... Pregúntale si va a ocupar eso que tiene ahí, que lo tiene botado. Pregúntale si lo va a ocupar. Porque hay personas que de pronto no son frontales para enfrentar algo y decir, mira, no sé, Margarita, Juan, José, mira, yo vi esto, tú lo tienes hace harto tiempo aquí, tú me lo podrías regalar, o porque yo lo veo que se está deteriorando. No, pero hay personas que de pronto usan a otras así y para sacar un rédito, una ganancia, se van por otro lado y ocupan a las personas. De la misma forma, Joab lo estaba haciendo, porque Joab quería ver cómo iba a reaccionar el rey. Entonces, para no quemarse, mandó a la mujer. Y eso es lo que muchas personas hacen cuando quieren alguna cosa. Poniendo un ejemplo, dice, oye, mira, yo canto re bien, pero no le quiero decir a nadie porque pueden creer que yo me estoy promocionando. Entonces después ese personaje que escucha eso, agarra papa, como se dice, ¿no? Tomó lo que el otro le dijo y después se acerca al ministro de alabanza y le dice, oye, César, ¿te has dado cuenta que canta bien esta persona? Ah, mira, no me había dado cuenta. Sí, yo la escuché y todo. Y nunca la he escuchado, sino que el otro le dijo que cantaba bien. Y después César, como estaba muy en el espíritu y necesitaba poner una persona en el coro, va y se acerca y le dice, oye, me dijeron que tú cantas. Y nunca ha sido eso, sino que son cosas que venían de aquí para allá, de acá para acá. Y ese tipo, Joab, era de ese tipo de personas. Ese tipo de personas que no va así frontal y dice, mire, ¿sabes? Yo tengo esta necesidad, yo quisiera requerir esto. ¿No? Porque lo que más te pueden decir si tú pides algo, ¿qué es lo que más te pueden decir? No. ¿Y te va a ofender si te dicen no? No más. Po. ¿Qué más? ¿Te vas a morir? ¿Te van a quitar la personalidad porque te dijeron que no? No más. Po. Vendrá la oportunidad en algún otro momento. Entonces, cuando David termina de escuchar esto, dice... Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Porque no le respondió al tiro. Porque David le iba a responder. Y le dijo la mujer, hable mi señor. Y el rey le dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en estas cosas? ¿Te das cuenta? ¿No? Ya David, mire, David ya tenía a Joab aquí hace mucho rato. Le dice, ¿no anda la mano de Joab en todo esto? Entonces, bueno, léalo usted en casa, ¿no? Eso está en 2 Samuel capítulo 14. Ahí lea todos los textos usted después. Y la mujer le dice, bueno, mi señor el rey es como un ángel que no se le puede ocultar nada. Claro, porque ya sabía que el rey la había descubierto y lo más probable es que le podía hasta cortar la cabeza por eso, ¿no? Es que mi señor el rey es como el rostro de un ángel, que nada se le puede ocultar y usted es un hombre lleno de revelación. Hasta la mujer después tuvo que ver cómo salía del tema, ¿no? Porque estaban engañando al rey. Pero aquí usted puede ver al rey en esto. El rey ve que algo está pasando. El rey como rey pudo haber venido al llamado Joab y a él le cortado la cabeza al tiro. Pero eso es lo extraordinario de David. David deja que las cosas caigan por su propio peso. Porque a David no lo remueve, ojo. David no remueve a Joab. Ya está viendo cosas extrañas en su liderazgo. Y no lo remueve, pero lo observa. Y esto es para ti, amado. Esto es para ti, esto es para mí. Nosotros cuando tenemos mucho liderazgo, tenemos gente, y vemos personas que andan desentonando en algunas cosas, uno tiene que observar y considerar. Porque pueden haber dos tipos de personas. Los que cortan la cabeza, le cortáis la cabeza y lo sacáis al tiro el liderazgo, no hay punto.
o trabajáis con él para poder pulirlo y pulirlo y pulirlo y pulirlo. A lo mejor se te van a gastar 500.000 piedras en pulir al ministro ese, pero haz el intento. Y era lo que hacía David. David lo que hacía era eso, una y otra oportunidad para Joab. Al final podemos destacar algunas cosas de este relato, ¿no? ¿Qué podemos destacar? Joab sabía que David estaba muy deprimido por la ausencia de su hijo, ¿no? Después de la desgracia que había sucedido en la familia, ocurrió que Absalón, usted sabe, había huido después de haber dado muerte a su medio hermano por haber violado a Tamar. Amnón había violado a su hermana, a su bellísima hermana, porque Tamar era una mujer muy bella. Entonces las desgracias comenzaron a ensombrecer la familia. Y David algunas cosas se le escaparon de las manos. Entonces el hijo de Sarvia vio que David, ¿cierto?, no comía, ¿no? Y se desvelaba por su hijo. Entonces Joab halló una muy buena oportunidad. Voy a procurar el retorno de Absalón y el rey me va a felicitar. Es su hijo amado, así que a mí ni me interesa que vuelva, pero cuando él lo vea y se alegre y todo eso. El tema que el famoso plan le salió el tiro por la culata a Joab, ¿no? Porque Absalón hace que retorne a casa. Pero cuando retorna a casa Absalón, léalo usted en la casa eso después, estoy parafraseando. Cuando Absalón retorna a casa, David le dice que se vaya a su hogar. Y no lo ve. Y Joab quedó ahí como medio en el medio, porque Joab creía que David lo iba a abrazar y se iba a llorar. No, que se vaya a su casa. Yo veré cuando lo veo. Y pasaba el tiempo. Entonces, Joab se desentendió del tema. ¿Qué fue lo que hizo Joab? Ya había tenido el protagonismo que quería. Absalón volvió, pero Absalón era el que estaba dañado. ¿Por qué? Porque él estaba en su casa y el rey acá, y el rey no lo veía, y Absalón quería ver a su padre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Absalón? Mandó a uno de sus siervos y mandó llamar a Joab. Y Joab, como ya había tenido su promoción, no le hizo caso. Lo mandó llamar varias veces. Y Absalón pensó y dijo, este no quiere venir. Mandó como el territorio de Absalón estaba al lado de unos campos de Joab, porque Joab no tan solamente era un general, sino que también era un empresario. ¿No? Si era un empresario, tenía campos de trigo, el hombre se ganaba sus pesitos por otro lado, tenía sus trabajitos paralelos, y tenía un buen campo, y el campo estaba a punto para cosecharlo. Y Absalón, sabio, entendido como su padre, llamó a un siervo y le dice, mira, tráeme unas zorras, préndeles la cola y tíralo a los campos de Joab. Y las zorras le quemaron todo el campo. Y cuando Joab se da cuenta de aquello, viene a ver a Absalón y dice, ¿qué es lo que has hecho? Te mandé llamar. Ahora vienes por el campo. ¿No fue que tú me trajiste para que yo viera el rostro de mi padre? Bueno, ¿y qué pasó con eso? Y ahí quedó una pugna entre los dos. Entonces, quiero terminar el día de hoy con esto, porque esto es lo que vamos a alcanzar a ver el día de hoy de Joab. Las pretensiones de Joab no eran el corazón del rey, sino que eran su propia promoción. Porque cuando David miró que Absalón su hijo volvía, ya él estaba contento. Pero David entendía que no era tiempo de ver a su hijo. Por eso, amado, cuando tú en la vida, porque aquí hay que aprender esto, hay muchos ingredientes en esto. Joab era un hombre que quería protagonismo y él buscaba la posibilidad de tenerlo. Ojo, buscaba la posibilidad de tenerlo, pero buscaba la posibilidad de tener protagonismo no para poder hallar gracia a los ojos de su rey, sino que para hallar promoción. Y hay una gran diferencia cuando tú haces algo para hallar gracia y para hallar promoción. Hay una muy grande diferencia entre esas dos cosas. Por eso el corazón de los hijos de Sarvia tenía este ingrediente, el protagonismo.
Y con esto no quiero decir, hermano, que tú no hagas algo dentro de la iglesia, porque todos hacemos cosas aquí. El tema es que cuando tú lo hagas, nunca busques algo escondido detrás de lo que hagas. Cuando lo que hagas, lo hagas y lo haces para el cuerpo de Cristo, hazlo para que el cuerpo esté bien, saludable, sano. Cuando tú pienses en bendecir a alguien, cuando tú pienses en ayudar a alguien, llega hasta el final, termina el plan, aunque nadie sepa lo que tú hiciste. Nadie sepa lo que tú hiciste. Mira, si nadie sabe lo que tú hiciste, excelente. Porque Dios, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Ahora, si tú quieres que te vean, bueno, ahí está tu recompensa. ¿Para qué lo hiciste? Para que te vean. Ahí está tu recompensa. No vas a poder recibir recompensa de Dios. Porque Dios, ¿qué es lo que recompensa? Cuando tú haces algo y lo haces para Él, en lo secreto, y tú haces tu compromiso en lo secreto y beneficias en lo secreto, entonces dice, listo, yo te voy a recompensar en público. Sarvia quería el protagonismo y nunca tuvo la honra de Dios ni del rey, porque en el fondo el rey representaba a Dios. Nunca tuvo su favor, aunque era su cercano, era su sobrino, lo vio crecer, lo vio nacer. Lo más probable que siendo hermano de Sarvia, lo más probable, aquí quiero solamente aventurarme en esto, lo más probable que siendo hijo de Sarvia hasta lo tuvo, a lo mejor hasta en las rodillas, como niño. Pero ni aún con todo el amor que le tiene que haber tenido a esos niños, no dejó de ver que había una conducta que era una conducta impropia, que no representaba el reino de Dios. Y todo lo que nos representa el reino de Dios no puede ser halagado, ni recompensado, ni favorecido. Porque David no halagó, no recompensó, ni favoreció a sus sobrinos, tan solamente porque nunca tuvieron su corazón. Enseñanza final, para continuar la próxima semana. Todo aquello que en lo que tú haces tiene el corazón de Dios, tú vas a ser recompensado, sin lugar a dudas. Ni lo dudes. Prepárate para la medida rebosante, abundante, derramada a grandeza desde el cielo en tu regazo. Pero todo lo que no represente a Dios, sino que representaba tus ambiciones, bueno, ahí está tu paga, tus ambiciones. Porque ojo, Joab logró llegar donde quería. Esa era su recompensa. Y lo tuvo, pero nunca tuvo el favor del rey. Nunca tuvo el privilegio del rey. Nunca tuvo el favor del rey. ¿Por qué? Porque nunca tuvo su corazón.